Buen día, somos del equipo número 1 y presentamos el artículo Estudio de la efectividad de la homeopatía en pacientes con neumonía. La neumonía es una infección aguda del pulmón que constituye una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial, especialmente en niños menores de 5 años. En esta población, encargada de un 14% de las defunciones. Causó más de 740,000 muertes en 2019, según la Organización Mundial de la Salud. Si bien como lo conocemos, su tratamiento alopático va a ser a partir de antibióticos, cuidados médicos y hospitalización. Basados en este artículo, la homeopatía se menciona que a partir de un cuadro dinámico va a responder a ciertos medicamentos individuales, igual basándose en lo que son los síntomas de cada paciente. El artículo plantea evaluar la efectividad del tratamiento homeopático en 24 casos de neumonía. Así, exploran lo que es la evolución clínica con diferentes potencias. Los objetivos del estudio es conocer la capacidad de acción de los medicamentos homeopáticos en un enfermo con neumonía, hacer un estudio comparativo entre las escalas centesimal y milesimal, y realizar un estudio de síntomas que fueron tomados en cuenta. La metodología del artículo es una investigación de tipo comparativo descriptivo. Se realizó un diseño experimental con un enfoque cualitativo. Su objetivo es la incidencia de medicamentos más frecuentes en la resolución de enfermedades respiratorias agudas para evaluar evolución de los pacientes, basado en 24 casos de pacientes con neumonía, tomando síntomas nuevos o más intensos aparecidos en el cuadro agudo, aplicando método Hahnemann según las escalas centesimal y 50 milesimal, iniciando potencias de 30 centesimal y sexta 50 milesimal con una frecuencia inicial cada 4 horas. Posteriormente, espaciando la dosis cada 8, 12 y 24 horas al aparecer la mejoría del estado general. Y bueno, en cuanto al material y la sintomatología que se consideraron para este artículo, el material incluía la historia clínica de pacientes que necesariamente debían tener una documentación diagnóstica radiológica, exámenes de laboratorio e informes médicos. Además de esto, también se empleó el repertorio de Kent y gráficas de resultados de medicamentos más frecuentes, las horas de evolución y potencias utilizadas. En cuanto a los síntomas, si el paciente refería que había inflamación del pulmón, investigaban cuál era la lateralidad, la localización, si había fiebre, cuál era la temperatura corporal, la localización, las modalidades de esto, es decir, en qué horario agravaba, mejoraba, si había escalofrío, sudoración, es que si está ausente, cuál era la localización de esta, si es intensa, seca, insidiosa, si hay pulso, vértigo modalizado o cefalea modalizada. La tos, cuál era la causa, cuál es el tipo de tos, si era seca, si era húmeda, si era quintosa, si había dolor, qué tipo de dolor, la localización de este, si había vómitos y si sí, cuál era la característica de este y las agravaciones y mejorías. Además de esto, la expectoración, cuál era el color, la textura y el sabor de estos, de acuerdo a lo que refería cada uno de los pacientes. Continuando con la discusión acerca de la rapidez de acción de los medicamentos homeopáticos, pues aquí les agregamos dos tablitas, que es la figura 1 y la figura 2, en las que las enfermedades agudas, si el medicamento es apropiado, la enfermedad central desaparece imperceptiblemente pocas horas después de la primera dosis. Y sobre el efecto placebo de la homeopatía, en la mayor parte de los casos los pacientes eran niños sin saber lo que tomaban, ya que se les dio el medicamento disuelto en agua. Bien, también tenemos estas otras 3 tablas o figuras en la que en los casos la respuesta curativa solo apareció tras modificar el medicamento indicado sin que el paciente lo supiera, y la mayoría de los medicamentos administrados fueron policrestos que no coincidieron con el tratamiento crónico de los pacientes y bueno, eso lo vemos en la figura 5. Ya inicialmente los tratamientos fueron prescritos con potencias a la centesimal y ninguno de ellos precisó un aumento superior a las 30. Posteriormente, a raíz del conocimiento del uso de las potencias mayores, se procedió al cambio de la escala centesimal a LM, observando que el tiempo transcurrido para el inicio de la mejoría de los pacientes era el mismo en las dos escalas, pero los enfermos tratados con la escala a las 6 LM
presentaron mayor rapidez de su evolución, sin aparición de agravaciones en ninguno de ellos. En las observaciones tenemos 3 principales. La primera, que los pacientes precisaban el mismo medicamento en el cuadro agudo que el crónico, evidenciaron posteriormente tener una mejoría en la frecuencia e intensidad de las recaídas de sus cuadros bronquiales. También tenemos que los pacientes que precisaron otro medicamento distinto al crónico no mejoraron en las recaídas de su cuadro bronquial al ser tratados posteriormente con el mismo medicamento del cuadro agudo. De modo que se volvió a instaurar el crónico anterior, evidentemente con una mejoría de estas en el espacio e intensidad, y llegando a la desaparición en la mayoría de los casos en un periodo aproximado de 1 año. Y por último tenemos que en los casos en el que se suspendió el tratamiento antes de la ausencia total de los síntomas físicos, se observaron recaídas o estancamientos en la evolución del paciente, mejorando al reiniciar el tratamiento con el mismo medicamento y la misma potencia hasta su resolución total de los síntomas. Ya por último tenemos a las conclusiones del artículo. Tratamos de resumirlo esto en 6 puntos para que queden como más claros y no hacer esto más largo. Tenemos que primero, la primera conclusión es que fósforos fue el medicamento más frecuente indicado, que las potencias a las milesimales mostraron mayor rapidez de evolución en comparación a las centesimales, y que el tratamiento no debe suspenderse, solo espaciarse puede ser de 8, 12 o 24 horas tras la mejora evidente. También tenemos que la ausencia de mejoría en las primeras 12 horas van a sugerir un posible error de medicamento y o potencia, según los resultados que obtuvimos en el artículo que se obtuvieron en el estudio, y que el método de Hahnemann, es decir, de los que hablan el parágrafo del 246 al 247, demostró ser efectivo en enfermedades agudas, y finalmente que un solo medicamento fue suficiente para la resolución de los casos. Para mejorar el trabajo, el artículo, identificamos 3 puntos que se podrían modificar o mejorar. El primero de ellos es incluir a los pacientes que tomaron medicamentos en diferentes frecuencias y agruparlos según la frecuencia en la que la tomaron. También sería incluir los síntomas mentales para elegir el medicamento homeopático de acuerdo a la ley de la similitud, que sería como lo más adecuado, ya que aquí solamente tomaron como tal los síntomas respiratorios. Y por último sería realizar la valoración miasmática de los síntomas de cada paciente. Y esto es todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención. Aquí están nuestras referencias. Gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Espero les haya parecido interesante el artículo. A nosotros nos gustó bastante. Y pues también les dejamos la literatura abajo de las diapositivas por si quieren leerlo con más profundidad. Gracias.